pues le doy la bienvenida con muchísimo gusto, porque para mí es un privilegio que prácticamente tenemos muchos años de conocernos. La licenciada María del Carmen Serrano, que se las presento, es licenciada en Derecho, maestría en Derecho Familiar, doctorado en Derecho, conciliadora, secretaria de acuerdos, juez. Tú me dirás, Carmen, juez por ML, tú me dirás, es que no supe qué cosa es ML, Es proyectista de Ministerio la de Ley, sala. Ah, perfecto, ahí proyecto está, muy bien, de sala familiar, perfecto, excelente. Secretaria técnica de, eh, consejero. tú dirás, el consejo de, Fui secretaria técnica de consejo del consejero Cipriano Gómez Lara, mi maestro querido, en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y perfecto. después del magistrado en el Consejo de la Judicatura Federal, del magistrado Antonio, ay, se me olvidó ahorita su apellido, ahorita lo recuerdo, una bellísima persona también. Perfecto. También asesora de la Subprocuraduría de Víctimas del Delito y Servicios de la Comunidad del entonces PGJDF y Sí, maestra de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. así Wow, es. disculpen, ahora sí que las siglas a veces se me pasan. Qué bueno que te tengo aquí, Carmen, para que tú expliques muy bien. Muchísimas gracias, te agradezco enormemente el hecho de que estés aquí y tu participación. Y por otro lado tenemos a la doctora Patricia López, que es licenciada en Psicología por la UNAM, diplomado en la Historia del Arte, entrenamiento en terapia breve sistémica, maestría en psicoterapia ericksoniana, certificada en hipnosis psicoterapéutica, maestría en psicoterapia transpersonal integral, doctorado en tanatología, miembro del Colegio de Posgraduados en Tanatología y bueno, autora del libro y Duelo. Así es que aquí tenemos a dos especialistas, una en la parte legal y la otra en la parte de salud mental. Así es que doy la bienvenida, muchísimas gracias. Y ahora a iniciar este tema tan interesante. Pati, ¿qué nos puedes decir acerca de esta pequeñísima introducción que di acerca de todo lo que es este tema tan importante, el testamento, algo que es un regalo, pero que también yo pueda estar tranquila, serena, que se va a cumplir mi voluntad. Desde el punto de vista de salud mental, ¿qué nos puedes decir? Primero que nada, muchas gracias, Yoli, por esta invitación a esta forma de charla, ¿verdad? Entre amigos, entre personas gratas. Y bueno, para hablar de testamento, obviamente tendremos que comenzar a hablar, pues, de que alguien quizá va a morir o ha muerto. Entonces, debemos entender qué es esto también de la tanatología. Y si me permiten ustedes, primero voy a solicitarle a Marco que si puede cerrar su micro y empezamos con una brevísima diapositiva para ir comprendiendo también dos aspectos importantísimos. Primero, ¿qué es eso a lo que llamamos tanatología? Y segundo, ¿por qué hablar de leyes en tanatología? Pareciera que son dos cosas diferentes y están íntimamente relacionadas. No pueden alienarse, nos diría la doctora Carmen. Es una cuestión inalienable, van juntas. Entonces, si ustedes me permiten, me voy a las diapositivas rapidísimo, como para que sea más didáctico esto que les quiero compartir el día de hoy. Estamos entonces dialogando en Terapia México y de ahí nos vamos a comprender cosas importantísimas. Quizá no alcancen a ver todas las letritas, pero aquí estamos. Bueno, me voy a ponerlo completo, Ajá, pantalla completa, completa. pantalla completa. Ajá. Entonces, la tanatología no es nueva. Tenemos evidencia desde las antiguas civilizaciones, Egipto, por ejemplo, con el embalsamamiento, Casa de Muertos, en fin, no vamos a hacer hoy historia del arte, pero inicia estos estudios sobre la muerte un poco más desde la medicina. Y así empieza también por allí de mediados del siglo XX
llega una joven médico europea a Estados Unidos, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y se da cuenta que esos pacientes a los que llamaban desahuciados estaban como en el rinconcito y nadie les hacía caso porque ya estaban desahuciados. Ahora decimos que son pacientes en etapa terminal. Entonces ella empieza a acercarse y empieza a recopilar las emociones y los pensamientos de estas personas que estaban en esa fase final de su vida. Y creemos que eso es la tanatología, porque además la doctora Kubler-Ross escribió varios libros y se piensa que eso es tanatología. Lo curioso es que ella nunca mencionó la palabra tanatología. Sin embargo, es así como se importa de Estados Unidos a México y se habla de las famosísimas etapas del duelo. Y creemos que eso es tanatología y tenemos en nuestro imaginario colectivo esa idea. Tanatología es una disciplina asistencial que vamos, le tomamos la manita al abuelito enfermo en fase terminal. Y hoy quisiera empezar a desmitificar esto porque ahora en la actualidad la tanatología está aspirando a convertirse en un estudio más científico. Y esto requiere de un aspecto transdisciplinar, es decir, necesitamos a varias otras ciencias para poder enmarcar y dar un poco de contexto a este fenómeno humano que es la vida y que es la muerte. Entonces, empieza en la medicina, continúa también en la medicina, pero ahora hay que retomar a la antropología social para ir comprendiendo cómo a través de la historia del ser humano, desde que es ser humano en la Tierra, ha empezado a tener rituales luctuosos. Luego, habrá que retomar las ideologías de las diferentes religiones, cómo se percibe este aspecto de la muerte. No podemos negar a la filosofía y sobre todo a la ética. Y por supuesto, a la psicología para poder hablar de terapia de duelo. Hay algo importantísimo que si ustedes observan en la diapositiva verde, está muy claramente puesto que siempre considerando un marco legal. ¿Por qué? Porque desde que vamos a definir lo que es muerte, se necesita el marco legal. Anteriormente se pensaba que la muerte simplemente era la pérdida de las funciones biológicas, un paro cardiorrespiratorio, y sí, efectivamente morimos por un paro cardiorrespiratorio, pero esto a través del tiempo ha cambiado. Y ahora se habla de muerte cerebral. Y al hablar de muerte cerebral, la ley, todo este marco jurídico, apertura la posibilidad de que, damas y caballeros, de trasplantes de órganos, por ejemplo. Entonces, la tanatología ahora ha de ser considerada como un estudio macro, transdisciplinar, en donde se está haciendo cada vez más científico y se pretende estudiar la percepción del ser humano en su contexto sobre el proceso de vida y muerte, y también sobre las pérdidas y lo que es el duelo. Entonces, si nos vamos dando cuenta, no es tan facilito. Tiene que estar contextualizado para poder ir comprendiendo todo esto y poder llegar a hablar de un testamento. Entonces, las leyes están implícitas en toda esta percepción de la vida, de las pérdidas, incluso de la muerte. De allí nos vamos a otra diapositiva. Yoli, ¿levantaste mano? Sí, Sí, adelante, por Pati, favor. sí, eso es lo que les quería aportar. Si alguien tiene alguna duda, por favor, puede levantar la manita aquí en donde está, levantan la manita, o bien, como lo acabo de hacer yo, levantan la manita precisamente para poder, si tienen alguna duda o no ha quedado claro o O lo alguna hacen pregunta así, determinada. virtualmente, o levantan Exacto. literal. Exacto, así perfectamente. Ahí están todos las reacciones, donde dice reacciones, ahí están las figuritas. Sí, Muchísimas adelante. Siéntanse en libertad de hacerlo, por gracias. favor. Me voy entonces, mientras O tanto, a si la... no por chat, o si o no por por chat, chat también. como, Ok, perfecto. como Muy prefieran bien, Pati. hacerlo, es correcto. Correcto.
Muy bien, adelante. Entonces me voy a la siguiente diapositiva para comentar que ahora en la actualidad, como para poder comprender en su justa medida, se hablan de 4 principales áreas de la tanatología como este estudio. Vamos a pedirles, por favor, que apaguen sus micros. Gracias, qué amables. Entonces, en esas 4 áreas, volvemos a lo mismo, se habla de tanatología médica. Por supuesto, aquí vamos a empezar porque aquí hay que hablar de muchos términos que hoy no nos da tiempo de explicar, pero los vamos a mencionar. Por ejemplo, donación de órganos, voluntad anticipada, cuidados paliativos. Todo esto tiene que verse muy claramente para entenderlo. De aquí solo quisiera hablar de lo que es la voluntad anticipada, que no es lo mismo que eutanasia, porque todo esto tiene una razón de ser. La voluntad anticipada tiene que ser un acto jurídico, nos dirá la doctora Carmen, en donde la persona decide no ser resucitada. Entonces, hay muchos términos que a lo largo de ese proceso de morir tenemos que ir comprendiendo, porque tienen que ver con nuestros derechos humanos, ante todo, y con nuestra voluntad de cómo queremos bien morir. Entonces, de allí, estos son los temas interesantes, quizá en otro momento se retomen, recuérdenlo, donación de órganos, voluntad anticipada, cuidados paliativos. La tanatología educativa no es que vayamos a poner en todas las escuelas, en el mapa curricular de clases, hablar, ¡ay, tenemos clase de tanatología! La tanatología educativa implica cómo vamos transmitiendo nuestros sistemas de creencias. ¿Qué entendemos por muerte? ¿Cómo empezamos a vivir la muerte desde nuestra infancia, desde las personas, nuestros antepasados? Y cómo a lo largo de la vida la sociedad nos ha indicado que debemos entender por muerte o por pérdida. Los aspectos de psicotanatología, esos sí son más específicos. ¿Por qué? Porque aquí se sigue haciendo investigación sobre lo que es el duelo. Aquí está perfecta la percepción de la pérdida de lo que es el proceso de vida y muerte y que creen de lo que ahora llamamos terapia de duelo, que no es lo mismo que acompañamiento tanatológico. Para hacer psicotanatología, pues hemos de ser psicólogos y psicoterapeutas para entender lo que es un proceso terapéutico en el duelo. Em, la tanatología social tiene que ver con todo lo que está inserto en nuestro contexto, en este aquí y en este ahora. Y no podemos negar los aspectos legales de la muerte. Ahora también tenemos que hablar no nada más la persona que está en fase terminal. La tanatología también está presente en desastres naturales. La tanatología está presente también en aspectos de delincuencia, de pérdidas, de muerte, de mutilaciones por delincuencia. Está también presente en cómo vamos a heredar. Y aquí yo quiero decir que esta visión social tiene que empezar en casa. Y tiene que empezar en casa porque hemos de platicar qué es lo que queremos. Si quiero ser cremada, si quiero ser inhumada, si quiero que mis cenizas se lleven a mi pueblo natal en Hidalgo. No sé si me estoy explicando. Lo digo rapidísimo. Mi esposo, mi hijo, ellos saben que si de algo va a servir mis córneas miopes, que se donen. Mi tejido adiposo, pues se va a donar para lipoescultura en casos de anorexia, perdón el mal chiste. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, pues es cierto. Pero si mi hígado funciona, pues que se done, pero ellos tienen que saberlo. Esto lo tengo que platicar conscientemente en vida. Y además ellos ya saben que yo voy a firmar un documento que se llama voluntad anticipada. ¿Por qué? No me revivan. Y ahí entra la bioética. ¿Vieron que estaba ahí también la bioética? La bioética se encarga de esto y la bioética no es otra cosa más que la amalgama desde la ética, desde la parte filosófica, legal y médica. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y entonces desde la bioética yo decido que no me revivan.
Y eso se llama voluntad anticipada. Y acudiré quizá a la doctora Cameron para que haga el trámite o me indique, mira, ve con tal abogado, ¿no? Que tiene una notaría. Estoy siendo clara, la cuestión legal está presente en nuestro proceso de vida y que creen también en el proceso de muerte. De muerte. Entonces, vamos a pedirle a iPhone 81 20007, que Creo que si es apaga su Eugenia. micro, por favor. Ajá. Creo que es Eugenia, así nada más que ponga en mute. Pues está muy difícil, lo siento. Ok, es que está con problemas en su iPhone. Ok, sí, lo Entonces, intento. a ver, aquí lo veo, por favor. Creo, Ah, a ver si puedo ajá, ponerme desde ya aquí. está, ahí está ya, Ya ya está. está, ya está. Gracias, de cualquier manera, Eugenia, está bien, gracias. Ok. Entonces, me regreso a esta otra parte de lo que es la tanatología, porque desde la bioética también está de la mano con los aspectos legales. Entonces, aquí esto es como plantear a grosso modo, muy escuetamente, que ahora la tanatología es otra cosa mucho más amplia para ir entendiendo. Entonces, de aquí, damas y caballeros, quiero preguntar si alguien tiene un comentario o algo más antes de pasar a la siguiente diapositiva. Con toda confianza, levanten manita. Creo que no hay ninguna pregunta. Ok. Y acuérdense que pueden poner en una chat, en el chat pueden escribir, porque hay muchas personas que no están en pantalla abierta porque escuchan solamente y están en otras actividades, porque ya también me lo dijeron. Así es que si no pueden, no hay problema. Con un chat es también fácil para que se pongan en contacto con nosotros. Bien, pero continuamos, Pati. Ok, aquí hay unos términos que pueden resultar un poco escabrosos para nuestra cultura mexicana, pero son aspectos de los que se tienen que hablar. Por ejemplo, la ortotanasia es la mejor manera de morir. Me muero en mi pueblo, en mi camita de viejita y rodeada de mi familia, como yo quiero morir. Esa es la parte de decir es la mejor forma de morir, como a mí me gustaría morir. La ortotanasia es la mejor forma, la manera natural en la que podemos morir. La distanasia es esta otra parte en donde el ensañamiento terapéutico, por ejemplo, se hace presente. Es aquellas formas que no son quizá tan naturales, en donde vamos a hacer este cambio de frecuencia vibracional, por así decirlo. Yo lo llamo cambio de estatus a otro nivel energético. Y aquí ya después la doctora nos sacará de dudas, pero hasta donde en el colegio de los graduados de tanatología se ha presentado investigación, la eutanasia sí está siendo ya un objetivo a revisar por la ley. Es decir, la eutanasia sería esta forma en que una persona pueda solicitar la muerte o que un profesional tenga esa particularidad de propiciar el cese de las funciones biológicas. Sé que esto puede sonar aterrador, pero es un asunto que ya se está revisando a través de los aspectos legales en México. Otra cosa es el suicidio asistido. También es un término que en México no se está trabajando, esto solamente en algunos países europeos, como Bélgica, de primer mundo, sí se está generando. Ahorita te atiendo, Olguita. Aquí, por ejemplo, en el suicidio asistido, pues yo no digo nada, ¿verdad? O sea, quieres morir, suicidio, quiere decir muerte por propia mano. Entonces, pues yo te pongo aquí, ¿verdad? El sedante y pues tú lo tomas por tu propia mano, ¿no? Entonces, pero son términos que a la luz de las leyes ya se están comenzando a revisar. Sí, Olguita, adelante. Oye, esto, Pati, es lo que se habla de la dignidad de la muerte.
La ortotanasia sería la dignidad de la muerte. Ok, pero haz de cuenta, si yo sé que, no sé, me acaban de diagnosticar Alzheimer y sabemos que las personas con Alzheimer usualmente pues van como para abajo, ¿no? Detrimento, sí, de sus funciones Y yo cognitivas. decido que yo no quiero llegar a eso, ¿no? Por eso yo había escuchado ese término como de la dignidad de poder decir hasta cuándo tú decides que tu vida vale la pena, porque cuando ya no te acuerdas y de alguna forma lo único que das es problemas a los que están cuidándote, pues tú tendrías que poder decidir hasta cuándo, ¿no? Sí, mira, para la bioética, la dignidad es exactamente eso, la calidad de digno. Entonces, esa cuestión tendría que ver allí con eutanasia. Es decir, yo solicito la eutanasia llegado tal momento. Y es algo que se está ya revisando, ¿eh? Te digo que en los trabajos del colegio de posgraduados en tanatología ya se presentó una ponencia por un compañero de doctorado, él es abogado y es terapeuta también, y se plantea ya justo por un caso de él en donde la persona por accidente y por enfermedad tiene ya un deterioro no cognitivo, pero sí físico. En este caso de Alzheimer, habría que verificar neurológicamente hasta qué punto la persona puede tomar decisiones por sí misma, ¿no? Entonces, sí, ya se está planteando, se está poniendo ya en la mesa de debate. Sí, aunque para la bioética la condición de digna la tenemos todos, ¿no? Y para que haya una ortotanasia en el caso de una persona con ese deterioro, ¿no? Okey, sí. ¿Hasta aquí vamos bien, damas y caballeros? Okey, me voy. Sí, Fíjate, Yoli. gracias. Sí, fíjate que a propósito de esto, Pati, que tú hablabas anteriormente de la parte de educación, es lo que hay que tener muy en cuenta, hablar desde chiquitos, desde la familia, desde pequeños, ir quitando esas creencias del miedo a la muerte, porque ustedes lo hemos visto mucho cuando se hace algún comentario, oye, es que abuelita o abuelito, el tío, la tía, en fin, cuando fallezca, no, 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 eso no se habla, eso no se dice, eso no, no. Entonces, desde pequeños, como que los niños comienzan a establecer esa parte de mutis, aquí no se dice y entonces aquí me quedo. Y ese es también lo que nos queda pues, de problema para después, porque entonces no lo podemos hablar porque se nos queda ya como un hábito, una costumbre de que de eso no se habla. De hecho, incluso hasta en las muchas familias, seguramente lo has visto, muchos de ustedes lo han visto, de que cuando se dice, oye, es que mira, cuando yo me vaya, cuando yo voy a terminar esta vida, no, no, no me digas eso, por favor, ya, no me digas eso, ya. Entonces, inmediatamente Cuando comienzan a sería el cortar. momento propicio Exactamente. para decir, ¿sabes qué? El día que a mí me toque cambiar este estatus de vida biológica a otra vida, a otro, según el A sistema de trascender. creencias, trascendencia, a mí me gustaría que llevaran mis cenizas, me gustaría, porque aquí vienen cosas bien interesantes. Me gustaría que, si es posible, después de la cremación, ya estás implicando cómo quieres ser tratado Claro. con dignidad tus restos Ajá. mortuorios. Después de mi cremación, me gustaría que llevaran mis restos, mis cenizas. Ya compré la urna, mi regalado gusto con mi nombre en letras de oro, como se te ocurra. Yo estoy ya planteando, ¿sí? Y ya tengo el nicho, fíjate, en la iglesita de mi pueblo. Entonces, si se Sí. puede, cuando quieran, ahí lo llevan. Ya estoy dando mi voluntad. Y esto es una cuestión también de herencia, es mi voluntad. Se Ahora bien, está hablando, se se está hablando. empieza a hablar y no quiero que me lleven mariachi, ¿eh? O sí quiero que me lleven mariachi y hagan la gran comilona, inviten a todo el pueblo. Claro, Sí, porque depende de cada persona, sus gustos, sus aficiones, sus códigos de creencias familiares. La cuestión es que claro, la muerte se convierte en un tabú, de que no te exacto, hay que hablar. Y a mí me parece que esto es una contradicción, porque la muerte es lo único seguro que tenemos. ¿Cuándo? No sabemos. Habrá quienes sí tengan cierta idea, si es que ya han sido diagnosticados. Los demás, pues, a lo mejor todavía no sabemos.
Pero entonces hay que evitar Hablar. ese tabú y hablar, ¿sí? Mi mamá platicando dijo, yo quiero que me lleven tulipanes, y tuvo tulipanes, ¿sí? Yo quiero que hagan esto. Pues se hizo eso. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Ahora, también toda esta parte no solo es para la persona que trasciende, es también para los que se quedan vivos, porque Exacto. esos actos luctuosos también es una parte importantemente humana de transitar por eso que llamamos duelo. Ujú. Entonces también es importante para los que todavía no llegamos a ese punto de fin de nuestra vida, ¿no? Y aquí tienes toda la razón, Yoli. Yo decía al hablar de la tanatología educativa, no es que pongamos en las escuelas la materia, es que desde los profesores, desde kinder, tendríamos que estar listos para hablar de estos aspectos tan naturales. Y pongo Claro. aquí casos muy claros, ¿eh? En mi pueblo hubo un caso cercano a la persona en donde al nietecito como de 6 años, el abuelito estaba ya en fase terminal. Y entonces, cuando fallece, los papás le comentan al niñito, es que, ¿qué crees? Tu abuelito se fue de vacaciones a Acapulco. Ya hace 10 años que el señor no regresa de Acapulco. No sé si me explico. Eso en No, nada mentira. eso en nada abona a hablar sobre el proceso de vivir y de morir. Hubo otro caso cercano, aquí sí lo hablo, porque fue mi sobrino nieto, tenía 5 años, tenía animalitos en casa, un pececito, una avecita blanca muy linda, una ninfa, y tenía una tortuguita japonesa. Y un día, mi sobrina lo lleva al kinder y de regreso a casa se da cuenta que la tortuguita murió. Entonces le habla a mi hermana, le dice, oye, mamá, ¿podemos hacer un ritual luctuoso para la tortuga? ¿Cómo? Sí. Entonces consiguió la cajita, puso la tortuga, cavaron un pequeño fosa junto a un arbolito y se hizo un ritual luctuoso para la tortuga. ¿Por qué? Porque es la manera de aprovechar la educación del proceso de morir. Entonces, alguien de allí, el hermano de mi sobrino, lo conoces, Marco, conoces a mi sobrino nieto, estuvo en la presentación, ya un jovencito grande. Y entonces le dijeron a la tortuga, le agradecieron su vida de haber sido una buena mascota y le dijeron que pues, la dejaban allí para que trascendiera al cielo de las tortugas. En ese momento el niño reaccionó y preguntó, mamá, ¿algún día te vas a morir? Y la respuesta natural y Sí, saludable fue, sí. ¡Guau! Y también mi papá o mi abuelita, y la respuesta natural, sensata y saludable, ¿cuál fue? Sí. Los seres vivos, en algún momento, llegamos al final de nuestra vida biológica. Eso es la tanatología educativa también, porque se empieza a hablar de la muerte como esa certeza, no hay otra. No sé si haya médicos aquí, y si hay médicos no me dejarán mentir. Lo que se llama apoptosis en las células no es otra cosa más que la programación biológica de nuestras células. Estamos programados para morir. Entonces es la manera natural de hablar. Y eso también se consideraría tanatología educativa. Y nuevamente apertura a decir, cuando yo muera te voy a regalar el libro que te gusta o lo que en terapia de duelo llamamos objeto transicional, ¿sí? A ti te voy a heredar mi collar de perlas maravillosas, ¿no? Supongamos que fuera maravilloso, te lo heredo a ti. No sé si me explico. Y esto ya es empezar a heredar, esto es hablar de trascender y de transitar, no solo por el duelo, sino por algo tan natural que es el proceso de vida y de muerte. No sé si respondo a esto, Yoli. Correcto, yo creo que está bastante claro. Si alguien quisiera dar alguna, o hacer algún comentario o alguna pregunta, pues antes de darle la palabra a la doctora Carmen Serrano, que es la parte legal, pero es muy importante primero dejar bien claro esto por cualquier duda que ustedes lleguen a tener. Díganme ustedes, nada más ya saben, levantando la manita o bien en el chat, como ustedes gusten.
¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí, Adriana. Sí, Adriana, dices que no tienes audio, sí, pero si puedes escribir, Adriana, si le estás diciendo que no tienes audio. Ya, No, perfecto. ya lo arreglé, Yoli, muchas gracias. No, muy claro, Pati, la verdad, muy, muy claro. Yo la verdad no tenía contemplado, pues para empezar, la división de la tanatología y lo de las etapas del duelo, que está, bueno, de la eutanasia y todo, no lo tenía tan claro y aquí me quedó súper claro. Definitivamente sí ha cambiado mucho el enfoque y el concepto de tanatología y la verdad, muchas gracias por compartirnos este conocimiento. Gracias a ti, con todo gusto. Gracias. Bien, ¿hay otro comentario, alguna otra duda para aprovechar aquí a la doctora Patti? Ok, bueno, si no hay ningún comentario, algo más que quieras agregar, Patti, porque es muy importante este acompañamiento, esta parte tuya, ¿sí? Dime. Sí, fíjate que yo creo que hay algo muy importante porque cuando nos permitimos comprender que la vida es este proceso en donde vamos a llegar a lo llamo yo cambio de estatus, ya sea Sí, energético, de trascendencia. Cuando vivimos bien, generalmente morimos bien, porque no hay nada oculto, porque ya sabemos y nos hemos permitido expresar. Oigan, a mí me gustaría tal cosa. Yo creo que vamos a hablar y sentarnos a platicar cómo estos aspectos de objetos, me refiero la casa en las islas griegas, en la Riviera Francesa, bueno, fuera, ¿verdad? Cómo es estas cosas materiales, estos objetos van a ser repartidos o no. Y yo creo que aquí ya estoy aperturando la posibilidad y abriendo ese puente para que la doctora Carmen nos diga precisamente qué sucede si nosotros ya en familia y en plena conciencia hemos hablado de cómo queremos morir, cómo queremos ser respetados en esos actos luctuosos. ¿Qué vamos a hacer? A nuestros familiares les vamos a evitar en lo posible miedos, culpas. No sé si me estoy explicando. sí, ¿Por qué? Porque estamos hablando, porque lo estamos dialogando. Sí, porque mi sobrina, que ya la estoy viendo allí, ya sabe que va a heredar nada más la mitad de mis libros de arte. Por ejemplo, ¿no? Porque su hermano ya pidió los libros de psicología. Sí me estoy explicando y esto lo hemos platicado, ¿eh? Pues fueron muy buenas noticias. Entonces, ya desde allí, yo ya, mi familia cercana, mi esposo y mi hijo, ya saben lo que necesitamos, ya se sabe que va a haber una sesión, un testamento. Cuando esto lo dialogamos con tranquilidad, disminuye estos estreses dentro de la familia. Y entonces sí podemos ir quedando en paz. No sé si estoy siendo clara con esto. sí. Yo Si creo que lo empezamos a más hablar de una realidad. sí, efectivamente, Pati, yo creo que lo más importante de esto que estás planteando es tener la tranquilidad, la serenidad, la conciencia de hacer todos los cambios o la repartición o ¿Sí? estar con toda esa serenidad y con esa paz y esta voluntad que se haga, ya se los dije, y entonces que se pueda. A ver, si te dejo esto, no es como me hiciste esto, no te voy a dejar esto. No, quitar rencores, quitar todo ese tipo de situaciones, emociones atoradas allí, de venganzas incluso,
que eso es lo que estoy entendiendo que tú estás comentando. Entre más tranquilo yo puedo estar, puedo hacer toda la repartición de mis bienes a quien yo quiera, primero diciéndoselos y luego con la confianza de que se va a hacer, de que se va a hacer. Y de allí el testamento que le voy a pasar ahora sí la palabra a la licenciada Carmen, que ella con todo el background que tiene de experiencia siendo juez, siendo una excelente abogada en todo lo que es derecho familiar, pues nos puede decir qué es exactamente el testamento, pero ya desde el punto de vista legal, de leyes, ¿de acuerdo? Carmen, doctora, hay que encender el micrófono. No, no están viendo. No se levantó la mano, no sé por qué. Ya está. Sí, a Pepina, ¿decías algo? Sí, estaba levantando la mano. Sí, hola Pati, lo que pasa es que tengo muy mal la conexión de internet, entonces no podía poner el mensaje. Aquí Lilia, mi amiga, quiere preguntarle a Pati una cosa. Sí, con gusto. El que vive No se bien, oye. muere bien. A ver, hablamos fuerte. Aquí usted mencionaba que el que vive bien, muere bien. Sí. ¿A qué se refiere con vivir bien? ¿A qué me refiero a vivir bien? A vivir con la plenitud de haber realizado mis metas en la vida, de haber quizá en lo posible encontrado el propósito de esta existencia en este plano. ¿Por qué? Porque finalmente lo que yo he detectado en 30 años como psicoterapeuta es que las personas a veces han vivido en función de darle gusto a los demás. Entonces, eso va generando muchos rezagos emocionales. ¿Sí estoy siendo clara? Entonces, hasta en la muerte tengo que darle gusto a tal persona de que quiere que esto o lo otro. No, soy yo, no sé si me explico. Tuve un hermano, filósofo él, que dijo, ¿saben qué? Estaba él en fase terminal, nos lo compartió y dijo, ya me dijo el médico que tengo unos meses nada más, así que voy a dejar todo arreglado. Y dejó todo arreglado. Dejó sus bienes heredados a sus hijos, dejó la pensión a nombre de su esposa, organizó todo. ¿Sí estoy siendo clara? Y él dijo, no quiero show. ¿Qué dijo? Él era un filósofo. Y dijo, no quiero show. Yo no quiero esas cosas. No, por favor, cuando llegue el momento, me llevan, me creman. Si gustan acompañarme, está bien. No sé si me explico. Y también tenemos que respetar doctor. de alguna manera a la persona. Él murió en la paz que él quería. No sé si me explico. ¿Cómo vamos a vivir? Cada persona lo sabe. Entonces, me dirigió bien hacia la duda que yo tenía. Y bueno, sí entiendo y hay que trabajar mucho sobre dejar de satisfacer a otras personas y no ver por uno mismo. Así es. Es parte de lo que usted dice, de esta vida. Sí, sí, por supuesto. Y la otra cuestión es empezar a dialogar en casa. No sé si me explico. Yo les pediría nada más como pregunta, levante la mano quien tiene ya supervisión funeraria. En parte. Aquí hasta el perrito está incluido, ¿eh? ¿Sí me estoy explicando? Hasta la cremación del perrito, el Schnauzer está puesta. ¿Por qué? Porque esas son las cosas de vivir bien. Vivo mi vida, me despreocupo y no dejo mayores problemas, que es de lo que la doctora Carmen se va a ocupar. Cuando más organizamos estamos en nuestra vida, menos conflictos vamos a tener y a dejar. No sé si me explico. Sí. Muchas gracias, doctor. Rompamos entonces el tabú de hablar de lo único cierto que tenemos,
ese proceso de Muy bien. trascendencia, ¿no? Adriana, creo que tienes una pregunta. Sí, yo nada más les quiero compartir que yo siempre tengo una máxima sobre lo de la muerte, ¿no? Lo que comentaba la doctora Patti. Mira, yo siempre, y lo he observado con mis pacientes y con todo este proceso de vida, y esa máxima dice, la calidad de muerte va de acuerdo con tu calidad de vida que hayas llevado. Y lo he comprobado. Gente que ha vivido una vida muy desenfrenada, muy accidentada, tiene una muerte muy, pues muy dramática, ¿no? Y en cambio, personas que, como dice la doctora, que tienen una buena autoestima, que tienen buenas relaciones, que han dirigido su vida, digamos, por buen camino, tienen una calidad de vida más tranquila, más serena, más en paz. Y pueden Sí, fallecer, es lo que me sí. dices. Más. Sí, Aún aquí también a lo que yo me refiero es que quizá haya personas que han vivido una buena vida, pero que por azares del destino, quizá al enfrentarse al proceso de morir, no haya sido tan especial como hubieran querido. Y a lo mejor fue una distanasia, un proceso de muerte no grato. ujú, Sin embargo, aún allí, creo que los recursos de afrontamiento que podamos tener son los que nos va a permitir que incluso ese último proceso, aunque haya sido muy doloroso, a lo mejor una agonía, a lo mejor una enfermedad larga, a lo mejor un homicidio, a lo mejor algo impactante en ese momento para cruzar hacia la muerte, hacia la eternidad, aún así, las personas cuando tienen esos recursos internos, es más fácil cruzar por el proceso de duelo. ok, A ok, eso me refiero con bien morir también. Esos ok, recursos que te dio la vida, ¿no? Y ya otro día correcto. me permitirás si hago el anuncio, ¿no, Yoli, de Frida? Porque ahí No, está pues yo, implícito. ok, pues de una vez si gustas para darle ya ¿Me la voz. autorizas? Y ya Carmen, Sí, porque tiene claro. que decirnos cosas muy interesantes. Miren No, ustedes. sí, muy interesante porque ella es autora de un libro No, no magnífico, es el cual este, es tuve el este. honor de ayudarle a una presentación que me pareció maravillosa este libro. Así es que Se llama los Frida Kahlo, Vida, Duelo y Obra. Esto lo pueden conseguir por Amazon. Fue mi tesis de doctorado. Y lo único que yo puedo decir contestando a Adriana es el hecho de que Frida, todo el mundo conoce a Frida Kahlo. Mira, me han regalado ahora ya cosas sobre Frida. Todo el mundo sabe que Frida Kahlo tuvo una vida azarosa, dolorosa y demás. ¿Sí me explico? Sin embargo, ella a través de la pintura logró encontrar esos recursos internos y eso es lo que se plantea. ¿Cuáles son tus recursos internos para poder tener esa capacidad de afrontamiento en las vicisitudes que la vida nos plantea? No sé si me explico, Adriana. Sí, sí, Pati, pero también llevó una vida muy desordenada Sí, sí, desde chica. pero finalmente encontró Sí, ese pincel para esgrimir tantos duelos que ella pasó a lo largo de su vida desde niña. ¿Sí? correcto, O sea, sí, es que sí. no es A más B igual a C, tengo una vida tranquila, muero tranquila, no lo sé. A lo mejor salgo y me atropellan, no sé. Pero ¿cómo voy a afrontar eso? Ese es el bien morir. Sí, ¿Cómo correcto. afronto eso? ¿Sí? Ujú, Sea cual sea la circunstancia. Entonces, correcto, Pati. ya después Yoli les pasará el dato. Dejo a la doctora Carmen, que tiene cosas interesantísimas que compartirnos. Fue un gusto estar con ustedes, quedo a sus órdenes. Gracias, Y ya Pati. luego nos vas a pasar tus datos, pero en otro momentito le damos la bienvenida nuevamente aquí a la licenciada Carmen. Muchas gracias, Carmen, por participar y compartir todo tu acervo. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Qué es? ¿Para qué es un testamento? Bueno, más que nada, muchas gracias por la invitación. Y creo yo, retomando el tema de lo que comentaba Patti, definitivamente la finalidad del derecho
es permitir la convivencia armónica de la sociedad, ¿sí? Permitir que tengamos relaciones sanas, relaciones inteligentes y que de alguna manera afectan la cuestión del plano sentimental, de las emociones, de los sentimientos, todo esto. Entonces, estaba hablando ella de la muerte y lo veíamos como un requisito sine qua non, no es posible llevar a cabo una sucesión. Hay muchos, el derecho está vigente en todos los actos de nuestra vida, en todos, en todos. Y estoy completamente de acuerdo con Patti en que es muy importante hablar de la muerte y hablar de nuestros bienes. También el factor bienes es muy importante para las relaciones humanas. Primero que nada, en lo que ella dice, hay que estar preparados para la muerte, decidir cada quien qué quiere hacer, lo que ella dice, ya el derecho también ha establecido varias circunstancias de qué uno quiere o qué no quiere que le hagan. Por ejemplo, lo que ella dijo, la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es que nosotros acudamos con un médico a decir qué es lo que queremos, porque a veces las enfermedades que nos llevan a presumir la muerte pueden ser definitivamente motivo para que nos hagan muchos tratamientos médicos, a veces dolorosos, a veces costosos. Todo eso hay que preverlo, hay que hablarlo, hay que decirlo. En otro tema y en otra ocasión, porque esa fue mi tesis doctoral, es de lo que tenemos que hablar porque en la práctica todavía no está dando los resultados que esperábamos o que deseábamos, esto de la voluntad anticipada. En otra ocasión, si ustedes gustan, lo hablamos. Ahora nos vamos a referir concretamente al patrimonio. Decía yo, el derecho, su finalidad es la convivencia armónica y se hace cargo de las personas. ¿Qué es una persona? Y estoy hablando de las personas físicas. ¿Qué es una persona? Un sujeto que tiene derechos y obligaciones. Por lo tanto, uno puede disponer de sus derechos y de sus obligaciones. El testamento es, en palabras muy llanas, un documento en el que un documento, primero que nada, es un acto jurídico y como tal tiene una serie de requisitos para su plena validez y su plena eficacia. Pero también ese acto jurídico se consigna en un documento escrito. Nosotros desde 2009 ya no tenemos, en México no hay vigencia más que del testamento conocido como público abierto. Eso significa que desde el momento que se emite y que el notario nos expide una copia certificada, en ese momento ese testamento está formalizado. Sin embargo, y aquí yo quisiera hacer mucho hincapié, hay la duda o la creencia de que por tener ya un testamento ya está solucionado la repartición de bienes. No. El testamento solo tiene consignada la voluntad de la persona que acude. Primer requisito, tener bienes. Y repito, los bienes no nada más son activos. El patrimonio lo constituye el activo y el pasivo, ¿sí? En el testamento se establece cómo se quiere hacer eso. Por lo tanto, primero hay que tener un patrimonio para saber que se puede disponer de él conforme a nuestra voluntad. Segundo, es un acto unilateral. Quiere decir que solo cada persona lo puede hacer. Hay la creencia también de que porque estamos casados y estamos casados en sociedad conyugal, lo podemos hacer conjuntamente. No es cierto. Se tiene que hacer única y exclusivamente por cada individuo, ¿sí? Y ahí vendría otra conexión legalmente que sería el régimen en el que se contrajo el matrimonio, que ese también podría ser un tema para otra plática, que se llaman las capitulaciones matrimoniales. Porque, por ejemplo, si un matrimonio se contrajo en sociedad conyugal y a un 50% o al porcentaje que haya sido, cada uno de los cónyuges solo puede disponer de ese porcentaje. No puede disponer de la totalidad de esos bienes. Tiene que respetar al socio, que es el cónyuge. Bueno, entonces es un acto personalísimo, es un acto unilateral, es un acto revocable. ¿Por qué? Porque si yo ya hice un testamento hace 20 años y la vida me ha llevado a cambiar de opinión, tranquilamente lo puedo revocar. Siempre es válido el testamento último.
aunque tengamos 200 o 300, sigue siendo válido el último, ¿sí? Bueno, entonces el testamento contiene es un acto jurídico, es un acto personalísimo, es un acto revocable y además es un acto completamente formal. ¿Por qué? Porque solo se puede emitir ante un notario público, ¿sí? El notario público es un fedatario de actos jurídicos que se presume que tiene absoluta certeza y absoluta conformidad. Si yo a lo mejor soy muy joven, estoy muy sana, estoy con la vida plena, pero ya tengo un patrimonio, desde que tengo yo más de 16 años puedo emitir un testamento. El testamento, acudo uno con un notario, puede ser cualquiera, de cualquier parte de la República, es válido, no necesita ser el de mi lugar de domicilio, puede ser cualquier notario, hace uno una cita y el notario nos dice cuándo hay que ir. Es obligación y se respeta, pero completamente, identificarnos ante el notario, ¿sí? No, no es válido que el notario diga que bueno, nos conoce, aunque a veces se asienta, porque sí, por la práctica de una profesión o algo se puede ser conocido del notario, pero tenemos que tener una identificación oficial, la certeza de que somos nosotros. Nos dan la cita y sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de coacción de nada, libremente externamos nuestra voluntad. Aquí viene otros mitos que yo quisiera echar abajo, que se usan mucho, que dicen, se va a leer el testamento. Eso no existe en nuestro país porque, repito, el testamento es público y es abierto. Por lo tanto, desde el momento que se emite y después tener la acción, lo puede leer cualquiera. No hay necesidad de leerlo. Eso ya está ahí consignado. Segundo, él es sin ninguna coacción porque el notario incluso tiene que asentar que se le externó directo y siempre se hace así. Nos puede atender uno de los amanuenses del notario, pero quien nos hace ya cuando externamos la voluntad es el notario. Hay personas que tienen alguna confusión o desean todo, el notario nos orienta. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos disponer? Y él nos va a dar la forma jurídica. Espérame, espérame, Carmen, tu audio. Voy. Ya, es que se Ok. apagó, ya. Ok. Entonces, perdón. No, El notario, nosotros externemos libremente nuestros deseos, lo que queremos hacer, bla, 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 y el notario va a explicarnos por qué no se pueden hacer algunas cosas o qué figura jurídica le corresponde para hacerlo. ¿Sí? El testamento, decía yo, no es nada más para la disposición de los bienes, también es para reconocer algunas obligaciones, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo que no se hizo en su momento, es perfectamente válido, y de ciertas deudas. Sabemos que no todas las deudas se concluyen con la muerte del deudor. Entonces, si hay alguna deuda que quede vigente, el testador puede manifestar ahí su voluntad, quién o cómo se debe de hacer. Esto me da motivo para explicar algo. Es muy común que las personas digan, voy a heredar, y es como si tuvieran la idea de que solo van a recibir activo. No, también se hereda pasivo, ¿eh? Entonces hay que checar todo eso y obviamente eso también sería otro tema porque es amplio de cuáles deudas se pueden pagar, quién está obligado, quién no está obligado. Entonces el notario nos explica que se le da figura, nos hacen llegar un borrador para que estemos de acuerdo. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en los nombres, ¿sí? En los nombres de las personas, porque es muy común en nuestro país que si yo estoy legalmente registrada como María del Carmen Serrano Guzmán, y mucha gente me dice, Carmen, si yo hago mi testamento como Carmen Serrano Guzmán, jurídicamente no es válido, ¿sí? Es que me dice, es la güerita, es mi tía. No, el testamento tiene que contener las designaciones concretas, completamente claras y precisas, ¿sí? Eso de que le dejo a los pobres mis bienes tampoco funciona. Y repito, no es más que aprovechar la oportunidad porque ningún notario asienta ese tipo de condiciones.
Hay que ser siempre específicos, poner completamente claro quiénes son, nada de que a mis sobrinos, ¿no? Así, a mi sobrino José Antonio, a mi sobrino Pedro, a mi sobrino Pablo, concretamente los nombres. Repito, todo esto es porque sí, estos requisitos que cumple y que vigila el notario nos van a llevar a la seguridad de un testamento. Entonces, ya que dijimos, se dispone de los bienes, también se pueden hacer nombramientos. En el testamento se nombra el albacea. Mucha gente tiene desconfianza de los albaceas, porque como el albacea no es más que el representante legal de la sucesión, entonces creen que va a tener alguna ventaja, va a disfrutar de algún privilegio, y eso tampoco es cierto. Repito, albacea solo es el representante legal de la sucesión. Quien se va a hacer cargo de todo lo que haya pendiente en los bienes de cuyos, en sus obligaciones también, es el albacea y no tiene ninguna ventaja ni ningún beneficio. Ahí también hay otro tema que se podría tratar, que sería que cuáles albaceas tienen derecho a cobrar, cuáles no. Si es heredero o legatario, entonces definitivamente está respaldado por su herencia o por su legado. Pero si no lo es y se tiene que designar por el juez, obviamente se le tendría que pagar, pero repito, todo eso no lo va a explicar el notario. Después, albacea, se designa que se llama albacea testamentario. Luego también nosotros podemos instituir ahí quiénes van a ser los que se hagan cargo de la administración de los bienes o lo que sea. Repito, todo esto no es más que la voluntad, pero es muy importante. Ya es una persona de cualquier edad, plenamente llena de vida, puede decir, me voy tranquilamente a estar tranquila por lo que sea. Pueden pasar muchas cosas. Los bienes, estoy pensando en los terremotos que en nuestro país abundan, a lo mejor tengo un departamento, se me cae, ¿verdad? De que sea. Entonces, todo eso tiene consecuencias jurídicas, porque obviamente si ya no hay patrimonio, ya no tiene caso de iniciar ningún juicio sucesorio ni nada. Tiene que estar vigente. Y también es un requisito que obviamente para poder hacer el trámite para que se declare válido el testamento, tiene que fallecer el testador. No se puede hacer ningún trámite de herencias, todo eso sería materia también de otro tema, de que fuera. Dentro del testamento se instituyen hay dos tipos de, por decirlo de alguna manera, de personas a quienes se van a transferir los bienes. Una son la herencia y otros son los legados. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La diferencia es que la herencia es a título universal, es decir, se adquiere todos los bienes, desde luego puede ser en partes proporcionales, y todas las obligaciones. Y en el legado solo es de un bien específico o de varios bienes específicos. Volvemos a la precisión. Yo tengo que precisar que le estoy legando el departamento ubicado en tal lugar, en tal fecha, de tantos metros, bla, 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 a una persona en concreto. Tiene que ser igualmente preciso. También existe la creencia de que si todo un testamento se constituye con legados, no van a pagar los impuestos, no van a pagar. Eso tampoco es cierto. Cuando tanto el legado como la herencia se tienen que pagar los derechos porque es la transmisión de un patrimonio. Entonces, el legado lo único que va a hacer es limitar que cuando haya algún adeudo se tenga que pagar en proporción a lo que se nos está alegando, ¿sí? Y en el caso de los herederos, pues sí, ya tendría que responderse con el monto de la herencia. Ok, entonces una vez que ya hicimos nosotros la declaración de nuestra voluntad, el notario nos orientó, ya nos dan el borrador con todas estas instituciones a nuestro gusto. Si lo autorizamos, nos expiden una escritura, lleva un número de folio, porque ya se inscribe en el protocolo de los notarios. Esto también es otro seguro, otro motivo de certeza y de tranquilidad, porque no se va a alterar, no se va a hacer, no se va a permitir que se cambie, no tiene. Estos libros se manejan con exagerado cuidado, no permiten ninguna tachadura, ninguna enmendadura, no hay nada de que se pueda hacer. Por ahí yo quisiera comentar que en mi experiencia profesional he llegado a la conclusión de que la mayoría de los notarios son altamente confiables,
pero dentro de los notarios, como dentro de cualquier profesión, pues no puede darle cabida a alguna persona que tenga alguna falla por ahí de carácter moral o lo que sea que se pueda prestar. Pero es difícil, es difícil. Por eso, Yolanda, cuando comentaba que era un regalo a los familiares, yo lo veo así, porque es de alguna manera, y también va acorde con lo que dice Patti, de vivir en orden, de vivir con tranquilidad, de estar disponiendo de lo que uno sea. Y yo quisiera comentar esto que es muy personal. Yo creo que una persona que logró hacer un patrimonio, fruto de lo que sea, de su trabajo, de su inteligencia, de su dedicación, tiene todo el derecho a disponer de sus bienes como mejor le parezca, ¿sí? A esto me refiero que no tiene que ser forzosamente los familiares o forzosamente lo que sea. Obvio, hay limitaciones. Si yo tengo acreedores alimenticios, pues no puedo donar, no puedo regalar, no puedo heredar todos mis bienes, porque obviamente estarían grabados con las obligaciones que tengo pendientes. No sé si me logro explicar. No, hay gente que dice, pues debo mucho, voy a heredar todo o voy a legarlo. No, No, no es tan fácil. Tiene como todo su procedimiento, sus trámites y no sea. Pero sí es de alguna manera la manera más segura o más previsora de problemas que puede haber en la familia. Desafortunadamente, el dinero es mal consejero, sobre todo para las relaciones familiares. Y como decía Patti, hay que hablarlo desde antes, no esperarnos a formalizarlos en un documento, sino siempre platicarlo en familia. Porque, repito, es mi consejero y yo creo que todo mundo debería de respetar la voluntad del testador. Alguna causa, algún motivo puede ser por el que la persona haya dispuesto de sus bienes. Sí, Yola. Decías, Carmen, Yolanda. no, sí, está bien, Carmen. Nada más quería hacer una pregunta a todas las personas que están aquí. ¿Algún comentario? ¿Les está quedando claro lo que la licenciada está diciendo? ¿Alguien quiere, desea preguntar algo específico? Está correcto. Mica, un momentito entonces. Sí, Mica, dime. Ahorita para la licenciada. Sí, si puedes abrir tu micrófono, Mica. Mica, sí, Mica, adelante. Adelante, Mica. A ver, pregunta, ¿la voluntad anticipada se consigna en testamento o dónde? Y respecto a la voluntad de donación de órganos. Yo me empiezo a ¿Esa es tu contestar. pregunta, Mica? No, ese es de Toño Valverde. Si me permite, correcto. Yoli, empiezo Claro, a responderle a Toño desde la visión tanatológica y desde luego le doy paso a la doctora Carmen para que ya desde la visión legal especifique cómo son los documentos. ¿Sí me explico? Ok, entonces, correcto. ¿qué se entiende desde la tanatología, Toño, como voluntad anticipada? Mira, esto tiene que ver con lo que se plantea en la bioética. Una de las principales funciones de la bioética es hablar de la dignidad de la persona humana, y específico persona humana. Suena redundante, pero no lo es, ¿sí? Porque hay otro tipo de personas, persona física, persona moral. La persona humana, o sea, nosotros, desde la bioética tenemos esa calidad de digno. Entonces, a través de esta bioética, que es la conjunción de la filosofía, obvio, la ética, la medicina y las leyes, se plantea el respeto. Uno de los principales fundamentos de la bioética es el respeto a la vida humana desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte natural. Si nosotros desde la bioética comprendemos esto, el respeto a la vida humana desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte natural, entonces podemos comprender. La muerte natural es cuando el organismo, cuando las funciones biológicas ya están a punto de cesar, por lo que sea. Entonces, César. yo decía desde el principio que hasta la definición de muerte está íntimamente ligada a la ley. Anteriormente se planteaba que la muerte era un paro cardiorrespiratorio en donde las funciones biológicas paran.
Ahora no es así. Ahora, desde la visión legal, la muerte se plantea desde la muerte cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones neuronales cognitivas están afectadas y no se van a recuperar. Es cuando la gente dice quedó como vegetal, pero los demás órganos sí están funcionando. No sé si estoy siendo clara hasta aquí. Entonces, para comprender ambas cosas es esto. La voluntad anticipada, y ahorita la doctora especificará cómo se hace, cómo se llena ese formato. Yo lo puedo llenar, ese formato, de hecho mi familia lo sabe. No se ha llenado, pero mi esposo o mi hijo lo podrán plantear, o yo en un momento dado lo lleno, es un formato legal que debe estar en los hospitales. La voluntad anticipada quiere decir, si yo, Patricia López, por enfermedad o por lo que sea, estoy cayendo en lo que se denomina muerte natural, no ha habido nada, ya mis funciones biológicas están cesando. La voluntad anticipada que yo firmé quiere decir no me revivan. Esa es mi muerte natural. ¿Sí me estoy explicando? Ya no, sí, doctor, ahorita nos explicas. Entonces, esto quiere decir ya no se va a generar un ensañamiento terapéutico. Y aquí vienen las cuestiones bioéticas, porque para los médicos, si no tienen muy claro lo que es esta voluntad anticipada, van a revivir a las personas, van a ingresar a lo que se denomina ensañamiento terapéutico, hacer toda serie de procedimientos médicos de reanimación para que la persona no muera biológicamente en ese momento. No sé si estoy siendo clara con esto. A eso se refiere voluntad anticipada. Y hay un documento legal. Luego, donación de órganos. La donación de órganos se puede plantear también, por supuesto, hay tarjetas o en la licencia viene donador de órganos. ¿Sí me explicó? Hubo un momento en que salían tarjetitas y yo lo traía ahí en mi cartera. También se plantea esto, nos explica ahorita la abogada cómo se plantea. La muerte cerebral debe permitir que esos órganos se mantengan vivos apropiadamente, mantenidos, preservados, para que pueda llevarse a otra persona. Hay muchos órganos en un cuerpo humano que se pueden donar, desde las córneas, corazón, hígado, riñones, pulmones, piel, tejido óseo, casi todo. No sé si me explico, pero tiene que estar en óptimas condiciones. Entonces, estas son las dos cuestiones. ¿Tiene que ver con lo legal? Sí, por supuesto. Ahí ya le doy la palabra a la doctora Carmen, que nos va a decir, doctora, si yo quiero firmar mi voluntad anticipada, ¿qué debo hacer? En el Bueno, testamento. primero que nada, no es susceptible, no es materia de testamento, ¿eh? No tiene nada que ver, son dos aspectos diferentes. Es correcto. El cuerpo humano no está catalogado como bien, pero esta es, como lo dice, externar nuestra voluntad hasta las autoridades de salud, explicar que después, cuando el día que fallezcamos se puede disponer de todo lo que sirva, de todo lo que está en nuestro organismo, y se lleva a registrar precisamente para que los médicos que lo avalen, vean que sea, y en el momento que se presente, sea respetado, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi caso, mis hijos lo saben, todos yo les he dicho que lo que es posible, lo que se puede utilizar, que a mi edad ya nada sirve, pero bueno, espero que algo sirva, ¿no? No es materia de testamento ni se lleva ante el notario. Ante el notario dijimos, solo se va a registrar la transmisión del patrimonio o de las obligaciones que estén pendientes de hacerse. Entonces, no, eso es otro documento que sea en la práctica, perdón. No, está bien, que bueno, ya quedó claro. En la práctica, sí, ya he percibido que hay algunos problemas legales en esta índole, porque cuando una persona está a punto de, perdón, cuando fallece una persona y antes de cuando una persona está en riesgo de fallecer, lo que dice la doctora, y hay una contradicción de carácter ético con los médicos, que ellos están obligados por juramento a hacer hasta lo imposible por preservar la vida. Entonces, muchas veces los médicos quieren hacerle a uno hasta lo imposible y en realidad lo que dice ella ya viene a ser una especie de tortura
y eso se dispone. Pero la mayoría de los médicos practicantes o que están en ese caso se abstienen si hay alguna discrepancia con la familia. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo 4 hijos, si alguno dijera que no está de acuerdo en que me dejen morir, los médicos no respetan la voluntad anticipada por temor a demandas, por temor a que vaya a haber alguna responsabilidad médica porque no cumplieron con su obligación. Pero eso ya también está en trámite, se está viendo y se va a hacer. Bueno, quiero concluir ya con el testamento. Ya nos lo explicaron, ya quedó consignado en el protocolo notarial y nos pueden expedir una copia certificada para que la tengan, una o las que queramos, ¿eh? Por ahí aprovecho. Sí, Yola. Carmen, perdón. Mica tiene una pregunta. Mica, ¿puedes abrir tu Adelante, micrófono, adelante. por favor? ¿Yo? No, está Mica, ella. no, Ajá. Mica, sí, Mica, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? A ver, Pati, no sé si tú puedes ayudarme a que abra su micrófono, porque tú estás de hostess. Sí, ya A estoy ver, checando con Mica. No, por ya, alguna ya razón está no se aquí. puede. ¿Ya está? Adelante. Ya está. A ver, Mica, ahora sí ya. Dime, Mica, aquí está, todo el micrófono tuyo, Mica. Gracias, Pati. Yola, buenos Adelante, días o Mica. buenas tardes. Yo soy Mica. Ok. La pregunta que yo quiero hacer, buenas tardes, es la siguiente, doctora. En un testamento donde solamente especifica bienes inmuebles, ¿cómo quedan los bienes muebles del hogar? A ver, vamos por partes. Hay que entender que por bienes se entienden muebles o inmuebles, O ¿sí? inmuebles. En la Sí, doctora. práctica, a ver, en la práctica es poco común que las personas especifiquen la recámara, el comedor, la sala, es poco común. Eso, lo que dice Pati, probablemente se pueda platicar desde antes o probablemente ya no se le da importancia. A ver, quiero brincarme un poquito para que le quede clara su duda. Un testamento no es más que la consigna de la voluntad, pero ese testamento no va a hacer la transmisión de ese patrimonio. Se tiene que abrir forzosamente un juicio sucesorio, ¿sí? Y los juicios sucesorios, que son nada más de 2 tipos, bueno, 3, intestamentario, testamentario o mixto. Ahí es en donde en la segunda sección, que se llama de inventarios y avalúos, se pormenoriza todos los bienes, muebles o inmuebles. ¿Me explico? ¿Le Sí, queda sí. claro? Ya. Entonces tendría que, no, ahí no se puede poner, claro que sí, porque son bienes, ¿no? Pero ningún notario lo especifica porque saben que eso se va a solucionar en la segunda sección de la sucesión, ¿sí? Cuando se hagan los inventarios y los avalos, porque le voy a decir algo, obviamente, ya lo dije, para hacer un testamento se requiere tener bienes, ¿sí? Y si los Sí. únicos bienes que yo tengo son los muebles, pues se puede especificar. Hay muebles que son valiosísimos, ¿no? Que sea, y hay muebles que pues la verdad no. Pero todo eso va a ser trámite de la sucesión, ¿sí? Perfecto. Eso, Mi perdón. caso es el siguiente. Mi esposo falleció y sí hay un testamento donde él hereda sus inmuebles, pero la casa, me dice el albacea, que es su hijo, que yo tengo que hacer un inventario de los bienes de la casa. Así es, porque ya se lo dije. El albacea es el hijo, el albacea es el que tiene que hacer ese inventario. Ajá. Por eso es el albacea, es el representante de la sucesión. Sí. Lo único que le toca, yo se lo diría en términos prácticos, el albacea, lo único que va a tener es la carga de hacer todos los trámites. No sé si Sí. me explico, porque mucha gente cree que por ser albacea ya lleva un privilegio, no lo tiene, ¿eh? Es Sí. una responsabilidad. A ver, que a lo mejor el hijo de su esposo, que por lo que veo no es suyo también, él lo que le está pidiendo es que le haga un inventario. Usted Exacto. puede facilitar que vaya y que lo haga él. La obligación del inventario es del albacea. Ajá. En Pero este usted lo caso, puede ayudar. doctora, de palabra, mi esposo me dijo que todo lo de la casa es mío y nada de Ajá. lo de la casa aparece en el testamento. Claro que no, por lo que le digo, no se acostumbra, vamos, por decirlo de alguna Ok, manera, ¿no? ok. Pero obviamente al cuantificar todos bueno, quiero irme un poquito atrás.
Ya, y ahorita sigo con su pregunta, ¿eh? Sí, Ya gracias. hicimos el testamento, ya nos dieron nuestra copia, ya se quedó en el protocolo y nos esperamos a que fallezca el testador. Una vez que fallece el testador, cualquier persona, cualquiera, el vecino de enfrente, el policía, quien quiera, puede denunciar la sucesión. Denunciarla no nos da ninguna ventaja, simplemente es iniciar un trámite. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y Sí, si se doctora. tiene testamento, se exhibe, ¿sí? Para que se vea. Pero no crea que ya porque lo exhibí ya es seguro. Hay que el mismo juzgado lo hace, emite primero que nada un oficio al Archivo General de Notarías para que diga cuál fue el último testamento, ¿sí? Porque mejor el que yo tengo. Ya que se inició eso y que se declara la primera sección de una sucesión, se llama declaratoria de herederos o declaración de validez del testamento, hasta entonces es válido. Quiero regresar a eso. Ya lo emitimos, pero no tiene todavía validez jurídica hasta que el juez lo declara. ¿Me explico? Ah, perfecto, sí. Bueno, ok. Entonces ya termina la primera sección, ya reconocieron ahí quiénes son los herederos, quiénes son los legatarios, qué obligaciones hay que hacer, y entonces el albacea tiene que continuar con la segunda, tercera y cuarta sección. La segunda, que lleva inventarios y avalúes, es donde se tiene que meter todo eso y darles un valor aproximado. Pero repito, de los bienes muebles se tiene que acreditar la propiedad, ¿sí? Tener facturas o exhibirla, algo que yo lo vi en la práctica, en mi práctica en tantos años en No juzgado. existe. No, la mayoría de la gente no las guarda ni las consigue, ¿no? Pero hay otras maneras de acreditar la propiedad que también sería materia de otro tema en otra ocasión. Pero por lo pronto quiero decirle esto. Si hay un testamento y ya lo declararon válido, se debe de respetar esa. O sea, por ahí me da usted pie para concluir ya el tema diciendo esto. No es absolutamente seguro que ya porque tengo un testamento ya está seguro o queda mi tranquilidad, porque pueden pasar muchas cosas. Ahorita con lo que ya platicaba, que todas las seguridades que toma el notario, la mayoría de las disposiciones quedan ajustadas conforme a derecho. Ya vimos que no hay cláusulas que no se ponen, no se asientan y cosas que no se pueden poner. Entonces, ya que está declarado, puede antes de que se declare impugnarse ese testamento porque puede haber habido coacción, puede haber habido alguna enfermedad que impida que la persona esté en uso de todas sus capacidades de ejercicio para otorgar la designación de sus bienes, ¿sí? Entonces vienen muchas complicaciones, no es tan fácil. Viene, ya cuando se pasa la primera sección y se declaró válido, ya esos riesgos se corrieron. Y ahora viene lo más grave, acreditar la propiedad o la titularidad de los bienes, ¿sí? Y ahí Ya. también pueden entrar muchos otros problemas de índole legal, porque la mayoría de la gente impugna o considera que a otro tiene más valor o que le den valor o todo eso. Todo eso también tiene trascendencia para los impuestos que se van a pagar, porque se pagan conforme a un porcentaje a lo que se hereda. Entonces, por eso es la manera, yo diría, más recomendable de que la gente en vida disponga de sus bienes, ¿verdad? Que vaya ante un testamento, pero absolutamente seguro, certeza, y todo eso no lo hay porque pueden ser. Se presume que con el testamento se evitan todos este tipo de problemas. No sé si le aclaré su duda, o sea, Sí, de acuerdo con el hijo, porque él tiene que hacer el inventario y ya adjudicarle un valor y obviamente él también tiene que averiguar, debe de tener alguien que le esté tramitando la sucesión, cómo puede acreditar la titularidad de sus bienes. conferencia. Sí, doctora, muchísimas gracias. Oye, y creo que como es una cosa muy, muy, muy particular, tal vez te puedas comunicar, Lulú. Es que Oye, yo te compré un estás cafecito como por muy ti. Perdón, es que perdón, Yolanda, Yolanda, no te escucho muy bien porque están metidos otras. A ver, Pati, si me ayudas a... Sí, estoy checando, Yoli. Sí, Estoy checando, pero si iPhone, por favor, 81, puede cerrar. Creo que ya. Ya. Perdón, Ok, Yola, sí, sí. gracias. Ya cerré Ok. acá el Bien, micrófono. entonces te decía, creo que lo más importante es que es una gran oportunidad, Lulú, que, porque Gracias. estás como hija, que nos ayudes a, ahora sí que directamente con ella,
a tener ese vínculo que al ratito nos va a dar una dirección. Ahorita yo les digo cómo se pueden poner de acuerdo con ella para que les pueda orientar ya en ese momento, en esa situación particular. Creo que es muy importante asesorarse y en un momento más, les digo, ya sea con Carmen o ya sea con Patti, cualquiera de las dos, dependiendo del área que quieran solucionar, pues bueno, se les va a dar toda esa información, Lulú. Qué bueno que finalmente ya tienes una respuesta. Tenemos otra pregunta de Adriana Arismendi. Si quieres, no, de tu micrófono. Micrófono. Sí, doctora Carmen, mi pregunta es, ¿qué sería mejor? Porque estoy viendo que hay muchos problemas en la situación de heredar por el juicio sucesorio, pero en su experiencia personal, ¿qué es mejor, heredar o donar? Depende, corazón. Mire, yo sería partidaria de que hay que ver bien el contexto, porque muchas veces las donaciones tienen que hacerse en vida, ¿sí? Y hay donaciones a título gratuito o a título oneroso, y muchas veces por querer donar o no, o evitarse gastos o todo, las personas piensan que sea, y nos desprendemos de nuestro patrimonio que nos puede hacer falta en algún momento, ¿sí? Hay que estar completamente seguros. Debo de decirle algo. Mire, Sí, no hay manera de eludir nuestros gastos, y todo implica un gasto, todo, y estoy hablando de los gastos legales, nada de cosas indebidas ni nada de eso. Todo cuesta, ¿sí? Y yo claro. vi en mi estancia en los juzgados muchos casos de ingratitud de hijos hacia los padres porque les habían donado en vida las cosas. No digo que sean todos. Y lo mismo le quiero aclarar, no todos los juicios sucesorios se complican. No, hay unos que se van inmediatamente porque está todo en orden y está todo en paz. Mi última sugerencia para todos sería que no hay nada para vivir en paz, para vivir y morir en paz, que tener todo en orden. Claro. Orden en todo lo que hagamos, Y ¿verdad? Sobre armonía en la cosa de familia. Dios, ¿verdad? Armonía en la familia, comunicación en la familia, Comunicación, efectivamente. sobre todo, que es lo que decía Adriana, perdón, Patti, en el sentido de que hablemos con nuestra familia de lo que quisiéramos que pasara después, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? Efectivamente, totalmente. ¿Alguna otra cosa? Con mucho. Yo tengo manita virtual levantada. Sí, Perdón. Tiene que ver con lo que comentábamos muy al inicio. Están haciendo una pregunta acá en este otro rollo de los viajes. ¿Hay algún documento legal para transportar las cenizas de un ser querido a un país fuera de México? No, no. ¿No existe nada? No ¿Algún existe. requisito importante? Bueno, obviamente ahí sería materia de meternos al derecho internacional, Ok. porque hay países que tienen otras creencias y otras cosas, pero sería cosa de averiguar el caso concreto, ¿no? Así que podamos generalizarlo, eso no. Pero sí podríamos nosotros tener de alguna manera la precaución de pensarlo, ¿no? De saber de qué se va a hacer y qué se va a disponer. Por ejemplo, los testamentos, nosotros podemos hacer un testamento en el extranjero. Se han dado No, casos. aquí, Carmen, lo único que están preguntando un viajero es Sí, si existe algún término legal o algún trámite legal ¿no? transportar las cenizas de No, punto a pero, a Europa. ver, en México no, pero sería materia de averiguar de ¿A dónde qué país? dónde lo van a trasladar, porque, por Ok. ejemplo, si se los van a llevar de México a otro país, sería averiguar a dónde, a ese país, qué disposiciones tiene, ¿no? No olvidemos que de alguna manera, aunque yo sé que todo esto va debidamente sellado y todo, pero pues son restos, ¿no? De personas. Entonces, de que sea, pero sería cosa de averiguarlo antes, que no tiene nada que ver, esto ya sería de otra materia, porque eso ya no entraría dentro de los bienes, que es de lo que se dispone en el testamento. Ok, perfecto. A lo mejor una Gracias. obligación de que me pongan ahí, ¿verdad? Pero de que me lleven a mi país, que me regresen a mi país, una cosa así, eso podría ser. Ok, ok. ¿Sí? Que eso sería ya una cuestión que tiene que ver con eso de leyes internacionales. Volvemos a Es lo derecho mismo, los internacional, así. aspectos legales de la muerte. Eso se puede averiguar con mucha facilidad en las embajadas. Podía ir la persona,
repito, en el caso de que fuera de llevarlas de México a otro país, preguntar en la embajada de ese país si habría alguna disposición y cumplirlas, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. Por nada. Ok, Muy ¿alguna bien. otra cosa? ¿Hay alguna otra pregunta para la cuestión del testamento? No. Bien, entonces, pues dado que ya estamos prácticamente Bueno, perdón, cerrando. Yolanda, pero se me olvidó algo que es bien importante. Sí, Los claro. testamentos cuestan, pero el gobierno de la Ciudad de México tiene el mes del testamento, que es en septiembre, en el que cobran menos para hacerlo, ¿verdad? Hay que cumplir algunos trámites y todo. O también en abril hacen a veces estas oportunidades para que se salga más barato emitir un testamento. Gracias, Yola. No, excelente. Muchísimas gracias. Bien, pues yo les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, los que están participando aquí en vivo y a las personas que nos van a ver en diferido, Telma, nos van a ver en diferido. Les agradezco infinitamente pues su atención y vamos a seguir en contacto. Pero finalmente quisiera que Patti nos dijeras y Carmen nos dijera alguna forma en la que se puedan contactar con ustedes. Carmen, en tu caso, ¿deseas dar algún número o directamente que me llamen y allí directamente en el teléfono que ustedes tienen, con todo gusto, yo les hago ahora sí que la comunicación, el vínculo con la doctora Carmen, como ustedes gusten? Carmen, tú dime, ¿o quieres dar algún vínculo? Por este momento, como estoy con un cambio de equipo, yo les agradecería que fuera a través de Yolanda. Perfecto, La duda que perfecto, tengan, con mucho gusto. encantado. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer ustedes, por favor, no duden en escribirme directamente a lo mío personal, por favor, no en el chat de Dialogando en Terapia México, sino nada más en forma personal y yo se lo hago llegar a la doctora Carmen. Muchísimas gracias. Y Patti, por favor, ¿en dónde pueden localizarte? Si nos puedes dar alguna forma, un Sí, con vínculo. gusto. Me regreso a las diapositivas por si quieren Sí, claro. tomar nota de correo electrónico y Claro. número de celular para WhatsApp. ¿Sí? En lugar Correcto. de llamada, que sea WhatsApp, eso sí lo agradecería mucho. Me regreso y creo que está, a ver. Aquí está. Aquí está en Ahí amarillo, está. su Ajá. servidora. Patti Psicoart. patipsicoart@yahoo.com.mx, si es vía correo electrónico, o para WhatsApp, el 55 31 35 18 40. Perfecto, perfecto. De cualquier manera, pues la misma invitación en caso de que por cualquier cuestión ustedes no pudieran encontrar este vínculo, háblenme o me ponen un mensaje, repito, de manera muy personal y yo les pongo en contacto con la doctora Patti. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles a todos ustedes su presencia. Si hay alguna pregunta, comentario, por favor, háganmelo saber ahorita. Y pues mil gracias. Si alguien levanta la mano. Gracias. Gracias, Toño. Puso los datos de una servidora en el chat. Ya ahí está el Perfecto. cuadro. Perfecto. Si quieren tomarle foto, ahí está. Gracias, Toño. Perfecto, sí, muchas gracias. Muchas Excelente. gracias. Lulú, muchas gracias. Chío, Muchas Joana. gracias a todos. A ti, Yola. Telma, muchísimas gracias con mucho cariño. Saludos, Doctor Baena, Javier, Marco, Ricardo, y Eugenia, muchísimas gracias a todos. Pepina, Olguita, Felicidades, muchísimas Pati, gracias. también. Doctora. Ahí Igual, están, Telma. todos, muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente y ya nos estaremos viendo muy pronto. Gracias, Ricardo. Un Hasta beso luego. y gracias, gracias. Gracias, Gracias. Yoyito. Gracias, Toño, Pepina, Encantada. Carmen, todos. Besos, saludos. Besitos, bye.
¿Cómo viste? Bastante bien, Yola, gracias. ¿Viste? Yo me sentí bien, nada más, Tú ¿sabes qué? fluiste Sí. como pez en el agua, como No, qué siempre. bueno fuera, No, hombre, Yola, mira, qué aquí te bueno estuvo fuera. acompañando esta. Sí, no, me encanta porque, ay, y estaba bien, aquí estaba también echadita la candela. Y fue candela. cuando comenzó a Sí. subir y lo estaba gruñe y gruñe. Ajá. Gracias, Carmen, pues fue Sigues ¿no? encendida, Yoli. Ahí estamos, ahí estamos. No. Aquí Sí. estamos. Mira, Pati, ahora sí ya, abandonar. Listo. Te hago. Listo, muchas gracias. Nos vemos, Yoli. Saludos a todos. Gracias. Bye, Pati, bye, Cuídense. bye.